hablar de asesoría migratoria. Vamos a ahorita decir de qué tema, pero si usted también quiere participar, 629-5000, 629-0961. Y por eso ya le damos de entrada la bienvenida a nuestro abogado y asesor en cuestión migratoria, el abogado Arturo Rodríguez, para que nos dé los pormenores acerca de la marihuana permitida, pero prohibida. Tema del licenciado Arturo Rodríguez. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien. Muchísimas gracias que como cada jueves me permitan entrar en sus casitas, en sus vehículos o donde quiera que llegue la señal de Radionet. Sí, escogimos un tema controvertido, más que nada por el conflicto que existe o que pudiera existir entre leyes estatales y leyes federales. No nomás en cuestión del tema de la marihuana, que ahorita lo voy a explicar un poquito más a fondo, porque sí hay que considerarlo debido a las consecuencias penales, migratorias que el poder estar cerca de la marihuana pudiera traerle a la persona, pero más que nada hacerle saber a nuestro público que muchas veces una ley federal puede traer cierto contenido, cierto lenguaje completamente distinto a lo que pudiera decir una ley estatal. Y otro ejemplo, además de lo de la marihuana, años atrás estuvimos hablando del caso del matrimonio del mismo género. Fue un tema muy controversial que causó mucha polémica, y más que nada porque en ciertos estados de la Unión Americana no permitían que dos personas del mismo género se pudieran casar, cuando en cuestiones federales y lo que era migración, pues sí lo permitía. Era muy triste ver que dos personas que se querían, que tenían ya una vida en común, que básicamente era un matrimonio similar a uno heterosexual, que increíblemente en las épocas en las que estábamos no se había resuelto esta controversia, y pues obviamente las autoridades migratorias no podían otorgarle un beneficio migratorio a aquellas personas que simplemente no era reconocido el matrimonio en el estado donde se estaban casando. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues afortunadamente existe el Poder Judicial, y esta situación se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en una decisión que hace relativamente poco se dio, en donde dice que, bueno, el matrimonio es entre dos personas indistintamente de el sexo que tengan y de las preferencias, y que por esta razón los estados deben ahora poder llevar a cabo este rito tan importante, tan bonito, que es el que dos personas puedan unir sus vidas en un contrato civil. Pero también ahora, por otro lado, estamos hablando de un tema también, les digo, pues que tiene mucho tela de dónde cortar. Estamos hablando de sustancias controladas para cuestiones federales, y bien sabemos que hay muchos estados en la Unión estadounidense donde ya permiten, ya no está prohibido el que las personas puedan cultivar, que puedan plantar, que puedan cosechar, que puedan vender, distribuir, poseer la marihuana. Uno de los estados más cercanos a nosotros es el de Colorado, que ha causado también, les digo, mucha controversia. Pero lo difícil de este tema, compañeros, es la cuestión migratoria, que es a lo que yo me enfoco. Es que para las leyes federales, si una persona lo encuentran responsable en la comisión de ese delito, pues desgraciadamente no puede obtener una residencia. Tiene que ver también la cantidad con la que la encuentren. Las leyes migratorias señalan ahí, por ejemplo, una simple posesión de marihuana, una cantidad pequeñísima, que son 30 gramos. La otra vez me puse a ver cuánto eran 30 gramos, básicamente vienen siendo 2 cigarritos de marihuana. Y sabemos que las personas que efectivamente andan involucradas alrededor de la marihuana, pues sí traen un poquito más de estas cantidades. ¿Por qué? Porque la venden, porque la consumen.
Y no obstante que las leyes estatales no las criminalizan, para cuestiones federales y migratorias, pues sí pueden tener muchos problemas también para poderse hacer ciudadanos americanos. En este aspecto, en este tenor, para poderse naturalizar, la persona tiene que tener buena conducta. Y cuando uno hace su solicitud de naturalización, aunque la persona no haya sido encontrada responsable en la comisión de este delito, si le preguntan, por ejemplo, a qué se dedica y esta persona se dedica a estos menesteres, ¿por qué? Porque bien sabemos que es un negocio muy lucrativo, está dejando billones de dólares al año, pero también deja a la discreción de un oficial migratorio el que le pueda negar este gran beneficio que es poderse hacer ciudadanos americanos simplemente por estar en un negocio legítimo en donde el estado donde la persona está trabajando se lo permite. Y es ahí que se crean estos conflictos de leyes. ¿Qué es lo que va a pasar en este tema? Porque hace poquito las autoridades de inmigración se acaban de pronunciar al respecto y por eso tocando este tema, para que sí tengan mucha precaución. Si son residentes permanentes o simplemente están en el proceso de arreglar residencia, mejor aléjense de pues de involucrarse en este tipo de negocios, de este tipo de mercancías. Hay mucha gente que, por ejemplo, ya utiliza la marihuana para cuestiones medicinales, pero hay que utilizar el sentido común, hay que ser prácticos para que de esta manera no le dejen su vida a manos de un oficial que va quizás utilizar un criterio equivocado. Lo difícil de esto en cuestiones migratorias es que la persona no necesariamente tiene que ser encontrada responsable en la comisión de este delito. ¿Qué significa esto? Que efectivamente lo hayan arrestado, que la persona lo hayan encarcelado, que se haya abierto un proceso penal en donde un juez haya determinado si efectivamente existía la causa probable para que el delito se haya cometido. No tiene que existir eso, simplemente si el oficial a su discreción cree que esa persona no tiene buen carácter moral, pues simplemente le puede negar la naturalización. Así es que es un tema que yo creo, compañeros, se va a llevar a la Suprema Corte de los Estados Unidos por este conflicto tan grande. Cada vez son más los estados que están legalizando la marihuana y son más amplios las actividades que pueden hacer. Inicialmente, nomás era el que pudieran pues cosecharla, venderla, y ahora ya las personas inclusive están teniendo pues más contacto, hacen más cosas con las marihuanas, inclusive están utilizándola para hacer alimentos con este propósito, ¿no? Hay mucha gente que la usa para cuestiones medicinales. Así es que es el tema de esta mañana, un tema que nos va a traer más de qué hablar en un futuro y aquí se lo estaremos platicando. Cierto, y se habla, como bien lo dice usted, mucho de la utilización médica, científica, terapéutica, ¿no? De esto que es la marihuana. Y aunque mucho se habla a favor, otros están también en contra de la legalización, pues es innegable, ¿no? Que también que se dé un debate, ¿no? Sobre la legalización de esto, pero la pregunta viene a ser, ¿qué va a ser legalizado y cuáles serían los alcances de eso? Bueno, pues aquí en ese aspecto, quien debe hacer una ley en este tema es el Congreso Federal, para que de esta manera ya el Poder Judicial no tenga tanta intervención. Si un Congreso estatal dice algo distinto a un Congreso Federal, pues obviamente es cuando vienen este tipo de controversias y posteriormente con la división de poderes, lo que es el Poder Judicial, pues viene a interpretar quién tiene la razón en la legislación de cada una de las leyes. Así es que, como les comentaba, creo yo que quizás como en el caso de los matrimonios del mismo género, se resolvió por parte de la Suprema Corte en cuestiones constitucionales, ahí va a haber una organización o alguien que sea creativo y lo pueda elevar a una cuestión constitucional por violación de alguna enmienda de la misma. Porque, bueno, vemos, por ejemplo, que la marihuana, no sé, en Europa ya se utiliza
no solamente para fines terapéuticos o médicos, sino también para fines de esparcimiento, pero bueno, pues con cantidades moderadas, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, pues no sé si ya esté en esa situación también o se esté contemplando esta situación en un futuro no tan lejano. Sí, pues obviamente sí estamos años luz del viejo continente, ¿eh? Efectivamente, por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de estar en Ámsterdam es de lo más común el entrar a un coffee shop donde pues todo el mundo, la mayoría que están ahí la están consumiendo, y no nomás eso, también los hongos son muy... Sí, cierta cantidad, ¿no? De uso. Sí, obviamente, ¿no? Que las cantidades están ahí restringidas, pero regresamos también a las cuestiones de moralidad, a cuestiones de tabús. Son muchos aspectos y más que nada, ¿no? Al problema tan grave del narcotráfico que existe, ¿no? Entonces, pues como les digo, todavía le queda mucho tela de donde cortar a este tema. Así es, abogado. Y como siempre, muchísimas gracias. ¿Y dónde te podemos localizar? Así es, si necesitan platicar con un servidor, necesitan asesoría migratoria, agenden una cita en el 915-541-8920. Mi página es abogadorodriguez.com. Me pueden dejar su pregunta ahí en mi página si por alguna razón no me pueden acompañar. Y para invitarlos para el día de mañana, viernes, acabándose el noticiero de la noche de Canal 44, más o menos a las 11:30 de la noche. Ahí también con mucho gusto estamos asesorando a nuestra comunidad, Juárez, El Paso y lugares de alrededor. Como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, pasen un bonito jueves y prendan su día. Cuídense. Excelente día, muchísimas gracias. Bye bye. Y bueno, en el multimedia siempre los mejores eventos trae para ti